Bienvenidos, internautas, a mi podcast Hablemos de Linux. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro más de uno tiene alguna duda, porque pues yo lo he utilizado, este término lo he utilizado en todo el transcurso, en algunos aspectos, en algunas partes de este podcast, y tiene que ver con la compatibilidad. Para entender este tema de la compatibilidad, tendríamos que remontarnos un poco y hablar de dos aspectos diferentes. Remontarnos un poco a la historia y también analizar dos aspectos distintos. El primero tiene que ver con el tema de el hardware. Cuando hablamos de compatibilidad por hardware, hablamos de que esto quiere decir que todas las partes de un computador deben ser compatibles, o sea, deben poderse reconocer de forma fácil. Aparte de eso, estoy hablando de el tema de los computadores tipo torre. Resulta que esos computadores tipo torre, si tú lo destapas, te das cuenta que tiene 1, 2 o 3 o 4 slots debajo de la parte donde está el procesador, que es el ventilador, el que está colocado, el disipador que está colocado sobre la board, con un ventilador grande encima de él. Ese disipador debajo de él está el procesador. Debajo de ese bloque tan grande de disipación está otro más chiquito, que es el chipset, que es en donde se encuentra la tarjeta de video y otras funciones más que trae ese chipset. Y debajo de esos están los diferentes slots. Resulta que esos slots se llaman slots de expansión y me permiten yo ponerle tarjetas al computador para que me funcione. Obviamente que cuando hablamos de eso en 1981 todo estaba por separado. Tienes que tener la tarjeta de video, tarjeta de sonido, todo eso estaba por aparte y tenías que colocarlo en cada uno de esos slots. Si se dañaba alguna de esas partes, tú simplemente quitabas esa tarjeta dañada y le ponías una nueva. Ahora bien, digamos que tu computadora, vamos a hablar en esa época. En esa época existía el ISA de 8 bits. Pero es porque IBM escogió el procesador 8088. Ese procesador es un Intel y pertenece a la familia x86 de Intel, obviamente. Para su primer PC escogió el procesador más económico de la familia de Intel y aparte de eso, pues obviamente hizo concordar los slots con el ISA de 8 bits. Esto pues permitió que las personas pudieran colocar diferentes tarjetas dentro de sus computadores y así pues obviamente iba a funcionar el computador. Si yo hacía algún cambio de hardware no había ningún problema, porque de todas formas las tarjetas me permitían seguir funcionando con eso. Entonces ahora Intel después pasó con el ISA de 16 bits IBM, y ese slot está pegadito del ISA de 8 bits y expandía o tenía un poquito más, digámoslo así, el ancho de bus pues era un poco más grande. El procesador que se utilizaba era el 80286, o como se le conoce como el i286, y de Intel 286. Eso hizo que entonces ahora ya pudiera utilizar tarjetas, pero si yo no tenía tarjetas de 16 bits sino tenía de 8 bits, pues tenía que ponerla en el slot de 8 bits y aún así me funcionaba. Eso se llama compatibilidad en hardware. Yo pudiera colocar una tarjeta anterior
en un slot nuevo y no habría ningún problema. Pasándolo al PCI Express, que es el que utilizamos actualmente, podríamos decir que la versión de PCI más moderna puede leer la versión de PCI más antigua, PCI Express. Ojo, estoy hablando del PCI Express, no del PCI anterior. PCI Express. Aquí si yo tengo un PCI de 1.0 es posible, no. Es leído por un PCI Express 4.0. Es compatible. Porque la idea es que si tú necesitas cambiar solamente la motherboard, lo puedas hacer. Y después, si puedes, cambias la tarjeta de video PCI Express o cualquier tarjeta que tengas en el PCI Express de tu computadora anterior y ponérsela a tu equipo mientras consigues recursos para comprarle la que corresponde con la versión actual. Eso lo puedes hacer. Además, recordemos que el hardware de PCI Express, por ejemplo, el 4.0, todavía no hay muchas tarjetas disponibles en el mercado. Así que obligatoriamente te toca usar una versión anterior de tu PCI en tu PCI Express actual. Esa es la ventaja que te ofrece el PCI Express. El PCI Express actual. Tú puedes colocar una versión anterior y seguir trabajando con tu computadora. No hay ningún problema. Eso mientras sale más hardware al mercado. En eso consiste la compatibilidad de hardware. En software la cosa cambia un poquito. Porque en software ya tiene que ver con el conjunto de instrucciones que tiene cada pieza del hardware dentro de tu computadora. Y aquí ya nos toca remontarnos a 1981 y un poquito más atrás. Resulta que Intel sacó la familia x86 casi a la mitad de la década de 1970. En esa época, el 8086 salió al mercado y salió el más pequeño, que es el 8088, que tiene la mitad de bus del 8086, pero permitía construir computadores más económicos. Es un procesador de 16 bits, pero tenía un bus de datos a la mitad de la cantidad de bits que manejaba, que en este caso serían 8 bits, pero que permitía con el tiempo utilizar las modernas instrucciones del 8086 dentro de un encapsulado de 8 bits. Encapsulado, no estoy hablando de la tecnología de 8 bits, estoy hablando del encapsulado. Entonces, no había ningún problema. IBM utilizó ese procesador para sacar su primer PC y algún hardware de 8 bits para hacer lo más económico posible los computadores y que hubiera un computador en cada sitio de la Tierra. Ese objetivo se logró y con ese objetivo también aparecieron otras marcas que fabricaban integrados como Xilinx, Texas Instruments, AMD y más adelante apareció IBM. Todos ellos hacían, digamos así, clónicos de los procesadores de la familia x86 de Intel con el fin de abaratar costos y hacer que todos tuvieran la oportunidad de tener sus computadores en su hogar, en su oficina, en donde sea que se necesitara. Y ese objetivo se cumplió y se sigue cumpliendo. Ahora bien, el software debería ser capaz de funcionar en un procesador 8088. Era un procesador anterior como el 8088, pero mi procesador es de 64 bits. Ese software del 8088 tiene que funcionar en el procesador de 64 bits actual. Por el lado de Microsoft,
Eso no fue posible porque después de que lanzó en diciembre de 1995 Windows 95, colocó un tope, digámoslo así, programó un tope por software, colocándole un bloqueo a las instrucciones del 8286 hacia atrás, lo cual entonces solamente le permitió utilizar el juego de instrucciones del 386DX. De ahí para arriba puedes usar tu Windows 95 con el computador. Si tu computadora es un 286, ya no puedes usar Windows 95. Así de sencillo. Entonces, eso provocó, digámoslo así, un poco de distensión. Porque GNU Linux ya estaba en el mercado. Y sí, GNU Linux parte del 386, igual que Windows 95, pero hay una diferencia. En GNU Linux, el código de instrucción de ese procesador es libre. Eso quiere decir que no hay bloqueos. Por eso cuando tú colocas DOSBox en un PC que tiene GNU Linux, el software MS2 que tú coloques del 8088, 8286, ese software te va a funcionar en el computador porque DOSBox lo maneja de forma nativa, ya que está montado sobre un PC. Entonces, simplemente como el código de instrucción está libre dentro de GNU Linux, códigos de instrucción del 8088, 8086 y 8286 están libres, puedo utilizar cualquier software para esos procesadores de 16 bits, los puedo utilizar. Eso es compatibilidad en software. Y GNU Linux, incluso el actual, puede funcionar con nuestros procesadores de 64 bits y manejar los paquetes y programas que sean para 32, 16 y 32 bits sin ningún problema, ya que no existe bloqueo por software de esos códigos de instrucción. En eso consiste la compatibilidad, muchachos y muchachas, y los que me siguen en el canal. Consiste en esos dos aspectos, en el hardware y en el software. Por eso puedo decir a ciencia cierta que GNU Linux es 100% compatible con software y con el hardware que tiene tu equipo. Y aquí hemos hecho pruebas, o bueno, no he hecho pruebas yo directamente. Aquí cuando actualicé el computador de mi hijo, que era un Pentium 4 de 32 bits, y se lo puse a 64 bits a un procesador AMD APU A8, no tuve necesidad de reinstalar porque el sistema operativo de 32 bits me funcionó con ese procesador de 64 bits. No hubo ningún problema. GNU Linux me arrancó de una, me funcionó, me reconoció todo el hardware y listo, a utilizar. Entonces, puedo afirmar a ciencia cierta que GNU Linux es compatible 100% con el hardware y el software que el sistema operativo ofrece. Bien, este podcast está patrocinado por empresas AMPG. Ensamblamos computadores sobre pedido y lo empezamos a ensamblar tan pronto recibamos el dinero para hacerlo. No tenemos bodegas, por lo tanto el hardware con que sale tu computador es de lo último que se consigue en el mercado. Para más información, comunícate con nosotros al 316-295-1111 en Bogotá, Colombia. Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que sigan escuchando este podcast, sigan invitando a más personas a que lo escuchen y sigan suscribiéndose y dando me gusta a estos videos. Los espero en un próximo podcast y que tenga un espléndido y magnífico día.